Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Wikimats. En este video hablaremos acerca de la función cuadrática o función de segundo grado. Es una función que se escribe de esta forma: f de x igual a ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c pertenecen al conjunto de los reales, es decir, son constantes, y a su vez esta función cumple con esta condición: a es distinto de 0, porque en el caso de que a tomase el valor de 0, ax al cuadrado desaparecería y solo nos quedaría bx más c, lo cual es una función lineal y describe una recta en el plano. Veamos ejemplos de funciones cuadráticas. Aquí tenemos tres ejemplos de funciones de segundo grado. ¿Por qué sabemos que son cuadráticas? Porque tienen x al cuadrado todas, y a su vez el número que multiplica a la x cuadrada es distinto de 0. Miren que estos dos últimos casos no cuentan con los tres términos de la forma ax cuadrado más bx más c, pero al menos cuentan con la x al cuadrado y el coeficiente de la x cuadrado, que es a, es diferente a 0. Con esto basta para que sean funciones cuadráticas. Veamos algunos ejemplos en contextos cotidianos. Por ejemplo, el lanzamiento de un balón. Miren que describe una trayectoria en forma parabólica y su comportamiento se rige por una función cuadrática. También podemos ver las antenas parabólicas receptoras, que son cóncavas, y esa curvatura también la describe una función cuadrática. Veamos los componentes de la función cuadrática. Analicemos esta gráfica en la cual podemos ver los tres componentes más importantes, que son el vértice, el eje de simetría y los puntos de corte con los ejes. Entonces, hablemos del vértice. Es el punto mínimo o máximo de la parábola, ya sea que su gráfica se extienda hacia arriba o hacia abajo respectivamente. En este caso, para este ejemplo, la gráfica se extiende hacia arriba, por lo tanto el vértice es el punto mínimo. En el caso de que esta parábola se extendiera hacia abajo, el vértice sería el punto máximo estando arriba. Las ecuaciones para hallar el vértice son: sabemos que el vértice es un punto cuyas coordenadas son h y k. Para hallar estas coordenadas tenemos h igual a menos b sobre 2 veces a y k igual a 4 veces a por c menos b al cuadrado sobre 4 veces a. También tenemos el eje de simetría, que es una recta perpendicular al eje x. Notamos que ese eje de simetría es perpendicular con el eje x porque forman un ángulo recto. Y a su vez interseca con el vértice. Veamos, ese eje de simetría interseca con el vértice, que está justo en la mitad de la parábola, lo cual parte las dos ramas de la parábola exactamente en la mitad y se comporta como un eje que da simetría a las dos partes de la parábola, por eso su nombre, eje de simetría. Miren su ecuación: x igual a menos b sobre 2a. Es similar a la ecuación de la componente h del vértice. ¿Por qué razón? Porque a su vez interseca con el vértice. Veamos, por esa razón comparten la coordenada h en el eje x. Tenemos los puntos de corte. Son los puntos en los cuales la gráfica interseca con los ejes coordenados. En este caso, para calcular los puntos de corte del eje x, tenemos la ecuación x igual a menos b más o menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a. Con esta ecuación, reemplazando los valores de la función a, b y c, hallamos los puntos con los cuales corta al eje x. Y para hallar el punto de corte con el eje y, solo debemos tomar la función original y reemplazar todos los valores de x por 0. Y el valor numérico que nos resulte será el punto de corte con el eje y. Características de la función cuadrática. Sabemos que una función cuadrática se escribe de la forma f de x igual a ax cuadrado más bx más c, y que su gráfica puede extenderse hacia arriba o hacia abajo dependiendo de su concavidad. Veamos las tres características más importantes: el dominio, el rango y la concavidad. El dominio de una función cuadrática es todo el conjunto de los números reales, desde menos infinito hasta infinito. Esto significa que independientemente de que la curva se extienda hacia arriba o hacia abajo, siempre va a abrirse infinitamente hacia los lados, es decir, desde menos infinito hasta infinito en el eje x. Su rango es el intervalo desde k hasta infinito si la parábola se extiende hacia arriba, o si la parábola se extiende hacia abajo será desde menos infinito hasta k, siendo k
la ordenada del vértice, es decir, la coordenada en y del vértice, en este caso sería su rango desde -1 hasta infinito. Y para cuando se extiende hacia abajo sería desde menos infinito hasta 4. Serían los intervalos, sabiendo que la coordenada del vértice siempre estará cerrada en el intervalo, como podemos ver aquí. La concavidad. Dada una función de la forma f de x igual a ax cuadrado más bx más c, su concavidad se determina mediante a. Si a es mayor a 0, se abrirá hacia arriba, y si a es menor a 0, se abrirá hacia abajo, como nos lo explica la gráfica aquí presente. A mayor a 0 nos dice que la gráfica se extiende hacia arriba. A menor a 0 nos dice que la gráfica se extiende hacia abajo. Esto significa que cuando a es mayor a 0, la gráfica va a ser cóncava hacia arriba, o cuando es menor a 0, será cóncava hacia abajo. Gráfica de la función cuadrática. Para construir la gráfica de una función cuadrática debemos seguir 3 pasos. El primer paso es, dada la función de la forma ax cuadrado más bx más c, solo debemos obtener las coordenadas de los puntos y registrarlas en una tabla de valores. Entonces tomaremos como ejemplo la siguiente función, f de x igual a x cuadrado menos 2x menos 4, sabiendo que a es igual a 1, b es igual a menos 2 y c es igual a menos 4. Posterior a esto construimos nuestra tabla de la siguiente forma. La primera fila será para los valores de x, los cuales estableceremos de manera arbitraria. En este caso yo tomé desde menos 2 hasta 3. Ustedes pueden tomar cualquier número y ponerlo en cualquiera de estas casillas y eso no hará la diferencia. Luego colocamos en la segunda fila los valores para f de x. Estos tendremos que calcularlos con respecto a los valores de x que establezcamos aquí. Entonces tomamos la función original y en cada una de las x que vemos aquí vamos a colocar cada uno de estos valores y hallaremos así los valores f de x en cada caso. De esta forma, f de menos 2 nos va a dar 4, f de menos 1 nos va a dar menos 1, f de 0 nos va a dar menos 4, f de 1 nos va a dar menos 5, f de 2 nos va a dar menos 4 y f de 3 nos va a dar menos 1. Posteriormente, habiendo obtenido estos resultados, los vamos a registrar en nuestra tabla de valores. Al tener completa nuestra tabla, podemos pasar al segundo paso, que es representar cada punto o par ordenado en un plano de coordenadas cartesianas o plano cartesiano como también es conocido, y su nombre se debe al filósofo René Descartes, que fue quien lo descubrió. Entonces, teniendo nuestra tabla, vamos a ubicar estos puntos en el plano cartesiano, de esta forma. Yo utilicé esta calculadora gráfica que se llama GeoGebra y está en línea para cualquiera de ustedes que la quiera utilizar. Solo puede escribir GeoGebra y obtendrá la calculadora gráfica para hacer todas y cada una de estas operaciones. Veamos los puntos que registramos en la tabla, están aquí registrados también y vemos cómo se muestran en el plano cartesiano donde deberían estar. Posterior a ello, hacemos el tercer paso, que es trazar la gráfica de la función uniendo mediante una línea los puntos establecidos anteriormente. Quedaría de la siguiente forma. Vemos que la gráfica de la función es x cuadrado menos 2x menos 4 y miren cómo pasa por todos estos puntos que establecimos anteriormente. Primero calculamos de manera analítica todos estos valores y luego nos damos cuenta que la gráfica coincide con todos estos puntos y nos da una parábola que se extiende hacia arriba. ¿Por qué razón? Porque vemos que el valor que acompaña a x cuadrado en este caso es 1 y, como es positivo, permite que la gráfica se extienda hacia arriba. Muchas gracias a todos por ver el video y los invito a que den like y se suscriban para ver más contenido que estaré subiendo próximamente.